Autónoma de Guerrero, a través de esta Facultad de Derecho, les da la cordial bienvenida a todas y a todos a la continuidad de este foro académico permanente para las personas candidatas a ocupar diversos cargos del Poder Judicial Federal. Cabe mencionar que esta iniciativa ha sido informada al Instituto Nacional Electoral y se realiza con estricto apego a la legalidad vigente. Es importante precisar que no se ha ejercido ningún recurso económico para la realización de este evento, es decir, no se ha gastado un solo peso del presupuesto universitario. Todo lo que vemos hoy aquí es producto de la colaboración voluntaria de la comunidad académica, con el profundo compromiso de abrir espacios donde las ideas, el debate y la participación libre tengan lugar. De igual manera, queremos informar que las invitaciones a las y los candidatos participantes fueron enviadas vía correo electrónico, esto cuidando y garantizando la equidad y el acceso transparente a este foro. El formato de este foro contempla la realización de 3 preguntas previamente estructuradas, mismas que cada candidata o candidato responderán con un tiempo máximo de 3 minutos por intervención. Al finalizar, se les concederán 5 minutos libres para que puedan compartir sus propuestas, reflexiones o ideas finales con total libertad. La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero aspira a ser pionera en este tipo de ejercicios ciudadanos, donde el pensamiento crítico, el diálogo respetuoso y la formación democrática se encuentren en el centro de la experiencia universitaria. Sean pues todas bienvenidos y bienvenidas. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestra ponente del día de hoy, la doctora Olivia Aguirre Bonilla. Asimismo, vamos a presentar a nuestro moderador del día de hoy, es el maestro César Julián Berral. Él es subdirector de gestión escolar, además es docente de la licenciatura en Derecho, docente también de la maestría en Derecho Electoral. Cabe mencionar que esta maestría es auspiciada por el Tribunal Electoral y el Instituto de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero y la Universidad Autónoma de Guerrero. Doctor César, tiene usted el uso de la voz. Muy buenas tardes a todos y a todas. Me voy a permitir moderar este evento. Y bueno, en primer lugar agradecer a la doctora Olivia Aguirre Bonilla, que hoy, esta tarde, nos acompaña. Y bueno, para entrar en la materia, yo quisiera preguntarle lo siguiente a la doctora aspirante a la Suprema Corte. Todos hemos estado viviendo en estos días cambios a la Constitución. Y bueno, dentro de las críticas que se hacen es de que hay, de acuerdo a esas reformas, pues un apoderamiento de uno de los poderes sobre los demás poderes. Es decir, la independencia, muy concretamente en el Poder Judicial, se dice, se comenta, se analiza, de que probablemente sea mermada precisamente con esta reforma que se acaba de llevar a cabo y que de hecho se está implementando precisamente en la renovación del Poder Judicial. Muy concretamente, doctora Olivia Aguirre Bonilla, la primera pregunta: ¿cómo garantizará la independencia del Poder Judicial ante posibles presiones políticas o gubernamentales? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Mucho gusto, gracias por el espacio. Para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes porque yo soy profesora universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y bueno, en esta campaña pues andamos recorriendo parte del país, no todo, la verdad, porque traemos poco presupuesto. Ustedes sabrán que los candidatos andamos con presupuesto de nosotros, es decir, el INE no nos ha dado ningún presupuesto y al final igual voy a comentar sobre mi perfil, pero más que nada sobre la pregunta que me acaban de hacer respecto a la independencia. A ver, déjenme decirles que esta reforma al Poder Judicial era necesaria y urgente. Teníamos un Poder Judicial lamentablemente corrupto, tenemos un Poder Judicial que no ha beneficiado a todo el pueblo de México, tenemos un Poder Judicial elitista. Es la primera vez en la historia que se va a democratizar al Poder Judicial. Era el único poder que no se encontraba democratizado. No podía el pueblo salir a votar por el Poder Judicial. ¿Por qué si el pueblo puede elegir al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo? ¿Por qué no podemos elegir al Poder Judicial?
si es un poder también muy importante que viene precisamente a impartir esa justicia que no ha tenido el pueblo de México. ¿Qué es lo que hace aún más independiente al Poder Judicial con esta elección? Que no nos vamos a deber a los poderes fácticos, ni al Poder Legislativo, ni al Poder Ejecutivo, sino que nos vamos a deber a ¿quién? Al pueblo, que es el que nos está poniendo en ese cargo para impartir justicia. Eso es lo que verdaderamente da independencia y garantiza que quienes lleguemos a ocupar estos cargos actuemos de acuerdo a la independencia, a la imparcialidad, a la corrección, a la debida diligencia. Eso es lo que garantiza la independencia. Los jueces de hoy, lamentablemente, no son independientes, están subordinados al poder económico. Y lo sabemos, quizá muchos de nosotros. Yo soy abogada litigante. Todos los días me enfrento a las deficiencias del sistema de justicia. Yo no pertenezco actualmente al sistema de justicia porque no estoy dentro de, pero vengo de afuera, vengo de la academia, soy científica y también soy abogada litigante. Y si muchos de ustedes quizá ahorita ya están empezando a hacer sus prácticas profesionales, se darán cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Que no hemos tenido una justicia accesible. ¿Qué garantiza esa verdadera independencia? Que por primera vez en la historia ustedes, todos nosotros vamos a ser partícipes de la renovación de un nuevo poder judicial que viene a transformar la justicia en México, porque soy optimista y porque sé que va a venir un cambio y yo me registré pensando en eso y creyendo en la reforma. Yo soy de las personas que no estuve en contra de la reforma al poder judicial. Muchas gracias. Si nos acompañas, por favor. Pues igual aquí me puedo quedar para contestar la siguiente Para pregunta. continuar con nuestra siguiente pregunta, antes voy a permitirme dar algunos datos curriculares de nuestra visitante de esta tarde, la doctora Olivia Aguirre Bonilla. Tiene estudios de doctorado, ha cursado la maestría en Derecho Penal Judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, una maestría en Derechos Humanos, de Interculturalidad, Desarrollo en la Universidad de Pablo Olavide en Sevilla, España. Tiene diversos cursos de actualización en la Universidad Mariano Chávez en Guatemala, así como formador en materias de trata de personas en la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y cursos de formación también en Educación para la Paz en la Universidad Autónoma de Querétaro, entre muchas de sus actividades académicas que el día de hoy está señalando. Para pasar a la segunda pregunta y darle un poco de contexto, todos sabemos también que en este periodo, en estos periodos recientes, se ha llevado a cabo diversas reformas, y estas reformas tienen un impacto en lo que se conoce como el control de la constitucionalidad. Reformas, por ejemplo, que tienen que ver con la Constitución y muy particularmente con el amparo, y en eso va enmarcada la segunda pregunta de esta tarde. Doctora Olivia Aguirre Bonilla, ¿cuál es su postura sobre el control de la constitucionalidad y su relación con el con el principio de división de poderes? Adelante. Gracias. Bueno, nada más para complementar a mis estudios, tengo un doctorado en Derechos Humanos por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España, y un segundo doctorado en Derecho Judicial por el Instituto de Actualización del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua. También soy parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1 de lo que antes era el CONACYT, pero ahora es la Secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnología. Y bueno, atendiendo a esa pregunta, respecto al control constitucional, a ver, nuestra norma suprema es la Constitución. Tenemos también por ahí, los que ya llevaron ahí derecho constitucional, derecho internacional, de los derechos humanos, otro control que se llama control convencional. Cuando hablamos del control convencional, hablamos de la aplicación útil de los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte. Pero también, cuando hacemos un control constitucional desde el Tribunal Constitucional, que es la Suprema Corte, pues es revisar que efectivamente las normas que se encuentren por debajo de la Constitución, pues no contradigan a la misma. Y ahora, ¿qué pasa con el control convencional? ¿Qué pasa cuando alguna norma de un tratado internacional contradice la Constitución? Porque ya es muy claro, ya ha quedado ya esos criterios establecidos en la contradicción de tesis 293/2011,
que cuando exista una norma que se encuentre en un tratado internacional o criterios de los que el Estado mexicano es parte, que contradiga a la Constitución, no se va a aplicar precisamente esa norma del tratado. ¿Por qué? Porque la Constitución es nuestra norma suprema y está para acatarse. En ese sentido, se obedece a esta contradicción de tesis 293/2011, que establece que todos aquellos derechos contenidos en los tratados internacionales o en criterios, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, van a formar parte del bloque constitucional de derechos humanos dentro de la Constitución, porque, de nuevo, nuestra norma suprema es la Constitución. En ese sentido, cuando hablamos de un control constitucional, pues implica hablar de que la doctora Olivia, ustedes pueden consultarlos, me refiero a la ficha curricular en la página del INE, de hecho de ahí estamos sustrayendo la información, en su ficha de persona candidata. Entonces si quieren observarlo de forma más personal, pueden incursionar en la página del INE. Pues vamos con la tercera pregunta. Ha habido también y hay una cuestión que se ha mermado, sobre todo en nuestro país y en gran parte del mundo, que se refiere a la materia de derechos humanos. De hecho, hay una reforma muy interesante en el caso de nuestro país, estoy hablando de 2011, donde el caso muy particular de la materia de derechos humanos se pone muy por encima como una asignatura pendiente de todo lo que nuestro país tendría que estar viendo y conocer en primer momento. Y en ese sentido, la Constitución le da ese parteaguas. Y la pregunta muy concreta para la doctora en esta última pregunta es: ¿qué criterios considera que deberían ser replanteados o actualizados por parte de la Suprema Corte para fortalecer la protección de los derechos humanos en México, y cómo impulsaría ese cambio desde su función jurisdiccional? Sí, muchas gracias. Bueno, es importante también reconocer el trabajo que ha hecho la Suprema Corte en el tema de la progresividad de los derechos humanos. Tampoco podemos decir que no hay avances. Claro que hay avances, pero también hay otros temas que nos deja de ver, como por ejemplo la reparación integral del daño. Es un tema que todavía falta que se desarrolle por parte de la Suprema Corte, porque la reparación integral del daño generalmente la asociamos con lo pecuniario, con lo económico, pero tenemos una ley general de víctimas que nos establece que hay varias medidas de reparación: restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición, y que en la ley de amparo la única facultad que tiene el juez de amparo es restituir aquellos derechos violados, claro, cuando se pueda restituir. Pero ¿dónde quedan las otras medidas de reparación? ¿Dónde queda la medida de satisfacción? ¿Dónde queda la medida de compensación? La de rehabilitación. En la práctica no se hace porque está limitado precisamente la ley de amparo a la restitución. Hay por ahí una figura que se le conoce como el cumplimiento sustituto para poder reparar económicamente. Sin embargo, en la práctica no se hace. Hasta que los tribunales internacionales vienen y nos dicen: oigan, ¿saben qué? Es que no están reparando de manera integral. En el caso Campo Algodonero, no sé si ustedes lo conozcan, es un caso emblemático de Ciudad Juárez. Yo soy originaria de Ciudad Juárez, vivo en Ciudad Juárez. El caso de los feminicidios, fíjense, tuvimos una sentencia en 2009 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde condena al Estado, entre otras, a hacer una reparación integral, y entre ellas condena a reparar la medida de satisfacción a través de un monumento, un memorial en honor a las víctimas. Entonces, ese tipo de medidas no las encontramos en la práctica. La reparación integral del daño realmente no ha sido un tema que le ha importado tanto avanzar a la Suprema Corte. Debemos avanzar en ese y en muchos otros temas. ¿Por qué? Porque el reto sigue estando ahí. Tenemos que avanzar en la progresividad de los derechos humanos. El derecho a la educación gratuita a nivel superior es otro tema que no está 100% garantizado. Hay otros derechos, como el derecho a una vivienda digna. ¿Cuáles son las condiciones básicas para hablar de una vivienda digna? Pues que tenga el acceso a todos esos servicios básicos, ¿no? Pero
Eso es un tema que tiene que ir avanzándose conforme se integre también esta nueva Corte y tiene que haber un pensamiento progresista también en la Suprema Corte para seguir avanzando. Por eso es bien importante garantizar que buenos perfiles lleguen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De que tenemos que seguir trabajando en las reformas, tenemos que... Otra reforma pendiente es la Procuración, las Fiscalías, que todavía no llegamos a esa reforma, pero de que es necesaria, porque la corrupción también está en las fiscalías, la revictimización también se encuentra en las fiscalías. Sí, muchas gracias. Con ello, bueno, terminamos las 3 preguntas obligados a todos los aspirantes que se están llevando a cabo en este foro permanente. Y voy a conceder el uso de la voz a nuestra visitante distinguida, la doctora Olivia Aguirre Bonilla, hasta por un término de 5 minutos para que nos diga lo que ella considera. Adelante. Gracias. Bueno, nada más de antecedente les comentaba ahorita al inicio que yo siempre estuve a favor de la reforma por los factores que les hablaba: nepotismo, corrupción, influyentismo. Realmente, ¿quién podía acceder al Poder Judicial Federal? Y les hablo del Poder Judicial Federal, pero también en el Estado es lo mismo, ¿no? Están temas de influyentismo, está el tema de que si no conoces al magistrado, que no si eres familiar. Lamentablemente la misma presidenta Norma Piña lo señaló, el 47%, casi el 50% de la planta que integra el Poder Judicial Federal está integrado por familiares y amigos. Ahora, el tema de la corrupción no es un tema menos importante, y tampoco con esto quiero decir que todos los funcionarios del Poder Judicial son corruptos, porque también hay gente muy valiosa dentro del Poder Judicial y que ahorita está en la boleta compitiendo. Pero aquí el tema es, bueno, hay que garantizar que lleguen buenos perfiles, que se nos dé oportunidad a los jóvenes también, que se nos dé oportunidad a los perfiles, que quizás no traemos carrera judicial, pero eso no nos hace menos aptos ni menos competentes. Y el día de mañana ustedes van a estar participando en un cargo de elección judicial, ya sea para el Estado o ya sea para la Federación. Y qué mejor que puedan ingresar por sus conocimientos, por sus aptitudes y claro también con el voto de la ciudadanía. Si esta reforma no se hubiera dado, yo no podría estar el día de hoy con ustedes diciéndoles que soy candidata a ministra. Yo soy de Ciudad Juárez, estoy alejada del poder, de un centralismo de los poderes, porque así ha estado el poder centralizado, como si no hubiéramos buenos perfiles en el norte, en el sur, o por ejemplo aquí en Guerrero también. Habemos buenos perfiles en toda la República y tanto el poder como los perfiles estaban centralizados. Otra cosa muy importante, en la Constitución no se establece como requisito que necesites traer carrera judicial. No es un requisito, y el que traigas carrera judicial no te garantiza que vas a hacer un buen trabajo. ¿Cuántos traen carrera judicial y siguen practicando las mismas deficiencias y los mismos actos de corrupción? No queremos a esas personas, queremos personas comprometidas, con vocación social y de servicio, porque de nada me sirve traer muchos grados académicos si no tengo lo más importante, que es la sensibilidad social y humana y el compromiso y la vocación de servicio. De nada me sirve llegar con todos esos grados académicos. Es muy importante que ustedes revisen los perfiles, vean de dónde vienen estas personas, las trayectorias. Yo tengo 13 años dando clases en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, tengo 15 años de experiencia como abogada litigante en materia civil, familiar y amparo, y soy investigadora, parte del Sistema Nacional de Investigadores del país. Tengo un perfil multidisciplinario. Soy académica, científica, pero también soy abogada litigante. Y creo que eso me posiciona con una visión distinta de los que están dentro, porque no traigo esas prácticas. Para así decirles, no traigo cola que me pisen como muchos de los que están en las boletas. Y ojo, es bien importante salir a votar, porque no queremos que lleguen malos perfiles, porque también hay malos perfiles en la boleta, también se les fueron en los comités de evaluación. Entonces yo los invito a que voten por un perfil joven, pero también con un perfil comprometido, con vocación de servicio y claro, con preparación, como en mi caso. Y también que revisen los otros perfiles de los otros candidatos para que ustedes, a través de su criterio, pues elijan a aquellas personas que consideren que son idóneas para ocupar esos cargos. Yo soy la 01 en la boleta morada para el cargo de ministra. Es un número muy sencillo,
muy fácil. Acuérdense que ya la forma de votar cambió, no estamos votando por partidos, estamos votando por personas. Ustedes son quienes van a garantizar que personas capacitadas e idóneas podemos llegar a ocupar un cargo, y qué mejor que esta representación también de todas las partes geográficas de nuestro país, ¿no? La Corte debe estar integrada con pluralidad, pero también en el ámbito regional, no solamente con personas del centro del país, sino que podamos posicionarnos, personas que vengamos con otra visión, pero sobre todo con las ganas de transformar la justicia en nuestro país. ¿Cuántos años es este cargo? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántos años es este cargo de ministra? A ver. Ya los hubiera reprobado, 12 años. Son 12 años. Y acuérdense que se baja el número de ministras y ministros. Son 5 mujeres y 4 hombres atendiendo a la paridad de género. Y déjenme decirles que es otra cosa muy interesante de esta reforma, que por primera vez vamos a empezar a hablar de paridad de género en el Poder Judicial, porque no la había. Y no la vamos a completar en esta elección, la vamos a completar ese 50 y 50% hombres y mujeres hasta el 2027, porque acuerden que se renueva un 50% este 2025 y el otro 50% del Poder Judicial Federal se renueva en el 2027. Pero para ministros y ministras todo se renueva, los 9 cargos entran precisamente ya en septiembre, se toma protesta, todos aquellos que quieren. Entonces, pues muchísimas gracias, yo los invito a hacer un voto informado, a que revisen los perfiles, soy la 01 en la boleta morada para el cargo de ministra, muchas gracias. Muchas gracias. Regresamos los micrófonos al compañero, el maestro Joaquín. Muchas gracias, doctor César Julián Bernal. Agradecer también a la doctora Olivia Aguirre Bonilla por su participación. A continuación pedimos a la doctora Diana Edith Flores Moreno, subdirectora administrativa, nos haga el honor de entregar los reconocimientos a las personas que participaron en esta ponencia. Muy buenas tardes a todos. Bien, pues para concluir con la participación del día de hoy, agradecemos mucho la presencia de la doctora por estar aquí con ustedes. Como lo hemos comentado en cada uno de los eventos, este foro académico permanente tiene como fin tomar una mejor decisión. Este día que vamos a votar, ¿cuándo va a ser? El 1 de junio. Y con la invitación que se abre por parte de esta convocatoria que tuvo bien abrir nuestro rector, el doctor Javier Saldaña Almazán, y a su vez, por supuesto, nuestro director, el doctor José Antonio Soto Sotelo, que tiene como fin, les digo, invitar a todos los candidatos que están participando para formar parte del Poder Judicial de la Federación, y que con todo lo que nos vienen a comentar, a compartir, pues nos lleve a una reflexión que por supuesto nos conlleve a una mejor decisión, una decisión informada, una decisión que nos lleve también por supuesto a la reflexión, gracias a los perfiles que conocemos, que nos acompañan todos estos días. Y bueno, voy a concluir ya para entregar el reconocimiento al maestro César Julián Bernal por su destacada participación como moderador en este foro académico permanente para las personas candidatas a ocupar diversos cargos del Poder Judicial Federal, en el cual participó la doctora Olivia Aguirre Bonilla, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reflejando su compromiso con el fortalecimiento al diálogo y a la promoción de propuestas que enriquecen el sistema de justicia. Chilpancingo Guerrero, firma nuestro rector, doctor Javier Saldaña Almazán, y nuestro director, José Antonio Soto Sotelo. Felicidades, maestra. Y bueno, también en representación de nuestro director, muy agradecidos por su presencia. Creo que todos estamos muy honrados por tener aquí los candidatos y candidatas a ministros de nuestro máximo tribunal. Y entrego esta presente constancia a la doctora Olivia Aguirre Bonilla por su destacada participación como ponente en este foro académico para las personas candidatas a ocupar cargos en el Poder Judicial Federal, reflejando su compromiso igualmente con el fortalecimiento del diálogo jurídico y la promoción de propuestas que enriquecen el sistema judicial. Firma nuestro rector y nuestro director, José Antonio Soto Sotelo.
Muchas felicidades y enhorabuena. Éxito, doctora. Y bueno, si no hay ningún otro comentario, moderador, le regreso el uso de la voz. Gracias, doctora. A la Universidad Autónoma de Guerrero y a esta Facultad de Derecho les agradece su presencia. Que tengan una excelente tarde.